Cualquiera. Sí. Ya, Ya no. ya. Listo, mis hermanos. Vamos a continuar y vamos a ver el libro de Gálatas. El libro de Gálatas. La carta de Gálatas fue probablemente una de las primeras cartas escritas por el apóstol Pablo. Es un libro importantísimo para entender el Evangelio de Pablo y también para entender su vida y su unidad con los otros apóstoles, aunque con su enfoque ministerial diferente. Además, este libro es clave para entender la naturaleza de nuestra salvación, la relación entre el antiguo y nuevo pacto, la relación entre judío y gentil, y también para entender uno de los debates principales de ese tiempo, cómo uno puede ser justificado delante de Dios y qué es necesario que un gentil haga para llamarse cristiano. Vamos a tomar un tiempo especial para estudiar este libro debido a la importancia que tiene para los debates modernos sobre la teología de Pablo y lo que vamos a estudiar en la nueva perspectiva. En cuanto al autor, las epístolas del Nuevo Testamento, por lo general, se distinguen de otros géneros, como los evangelios, porque empiezan con una introducción parecida a los libros proféticos, que introduce el autor y el recipiente de la carta. Esta carta dice ser por el apóstol Pablo. La introducción al libro también da una ilustración útil de una práctica común en las cartas. Muchas veces la introducción del libro sirve para introducir los temas principales. Como aquí dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. De eso nos dice en un sentido el mensaje de todo el libro. Pablo está enfatizando que su evangelio, su apostolado, viene de Dios y no de los hombres. Los primeros 2 capítulos casi se dedican exclusivamente a la defensa de la fuente divina del evangelio y apostolado de Pablo. Debido a que algunos en Galacia predicaban otro evangelio, imponiendo la ley y las obras y la circuncisión para la inclusión en el nuevo pacto. Pablo enfatizaba que su evangelio vino de Dios y ese solo era por fe. De esa manera, también Pablo escribe la carta en nombre de todos los hermanos que están conmigo. Esta es parte de su uso retórico para convencer a los hermanos a creer su evangelio y rechazar sus ideas falsas que habían recibido. En la crítica histórica, F.C. Bauer, que hemos mencionado, y otros han dividido los libros de Pablo en algunos que son definitivamente por Pablo, Gálatas, Romanos, 1 y 2 Corintios, otros que son definitivamente no de Pablo, como los pastorales, algunos que pueden ser, pero probablemente no. Y esos son como 1 y 2 Tesalonicenses, Colosenses, Filipenses, Filemón y otros. Aunque 1 Tesalonicenses hoy sí es recibido por muchos y Filemón también hoy es recibido por la mayoría. Ellos dicen esto debido a algunas supuestas diferencias de estilo o teología en las varias cartas. Algunos pocos han dudado de la autenticidad de esa carta también. Incluso otros han dicho que quizás partes, por lo menos, sean introducidas por otra fuente. Considerando la evidencia primitiva, la evidencia es unánime. Nadie hablaba de Gálatas como de otro autor y todos afirman su autoría paulina e incluso lo usan muy tempranamente. Hay en el 2 siglo muchos autores que lo usan y hasta el 3 siglo. Es un libro recibido muy tempranamente. El libro de Gálatas es difícil de fechar porque depende de 2 teorías diferentes sobre su destino. ¿A qué iglesias de Galacia Pablo está escribiendo? El debate surge porque Galacia puede referirse a 2 regiones geográficas diferentes. En el 3 siglo antes de Cristo, un grupo de Galia, como de cerca de Francia, de celtas o de galeses, galos, se emigraron a Turquía en el norte y se establecieron ahí. Y esa región cultural, étnica, se llamaba Galacia. Pero Galacia, debido a eso, llegó a ser también el nombre de una provincia romana. Una provincia romana
en el sur de Asia Menor, de Turquía, donde estaban ciudades importantes como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, que hemos visto que Pablo visitó en el primer viaje misionero. Entonces, esto ha producido dos teorías, sur y norte. Entonces, la opinión de sur y la opinión de norte. Entonces, esa es la región de la etnia y provincia romana. Y dependiendo de la respuesta que damos a esta pregunta, puede determinar la fecha. ¿Por qué? El sur, la provincia romana, es la sección del mundo visitada en el primer viaje misionero, entonces puede ser más temprano. Pero el norte no fue visitado hasta después. Entonces, por eso varía la fecha. La teoría de Galacia del Norte tiene varios puntos a su favor. En primer lugar, algunos intérpretes de la iglesia primitiva lo entendieron de esa manera. Eso probablemente debido a que en el tiempo de ellos, Galacia solo hacía referencia al norte. La provincia se iba perdiendo espacio, se iba achicando con tiempo. Y Pisidia, por ejemplo, fue quitada de Galacia en el año 74 después de Cristo. En 137, Liaconia se trasladó a Cilicia y en 297 la mayoría de la parte sureña fue transferida a la provincia de Pisidia. Entonces, para los intérpretes de la iglesia primitiva del siglo IV, V, para ellos Galacia era una región más pequeña al norte de Turquía, no la región grande de todo el centro de Turquía, como era en el tiempo de Pablo. En segundo lugar, Lucas a menudo usa el término Galacia en una manera que algunos interpretan como una referencia a la región, no la provincia. Pero en contra de esta idea, la práctica de Pablo en sus cartas parece haber sido usar nombres provinciales y no regionales. Según esta teoría, el libro viene de alrededor de 50 y algo. Después del concilio de Jerusalén, y muchas veces identifican el segundo viaje de Pablo a Jerusalén en capítulo 2 como el viaje al concilio de Jerusalén en 50 o 49. En cuanto al sur, no tiene todo el mismo apoyo histórico, pero sí tiene más apoyo el día de hoy. Y a su favor, a considerar el uso de Lucas más profundamente en textos como 16.6 y 18.23, era el único término, Galacia, que podía usar para incluir Pisidia, Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio y Liaconio. No había otro. Galacia, la región, no aplicaba a todas esas ciudades, porque Derbe, por ejemplo, o Listra está muy al sur de eso y fuera de la región de Galacia, pero sí es parte de la provincia de Galacia. En segundo lugar, Pablo conocía a estos creyentes, pero Hechos nunca habla de su ministerio a Galacia del Norte, aunque su actividad en la provincia de Galacia es muy prominente en casi todos los viajes, empezando desde el primero. Casi en todos pasaba por ahí. Pablo se refiere a las iglesias de Galacia en 1 Corintios 16, 1. Perdón, ahí están. En 1 Corintios 16, 1. Y cuando Hechos 24 habla de las personas que salen de ese lugar, menciona a un nombre de Derbe que no pertenecía a la Galacia del Norte, pero sí a la provincia romana. La prominencia de Bernabé en la carta también puede señalar que quizás Pablo y Bernabé fueron juntos a este lugar, que al hablar varias veces de Bernabé, puede reflejar que ellos conocían a Bernabé, pero si Pablo fue al norte en el segundo viaje misionero, ¿quién no fue con él en ese viaje? Bernabé. Bernabé, porque habían tenido esa división sobre Marcos. Pero el primer viaje es el que hicieron juntos, que sí visitaron esas iglesias de Galacia del Sur
juntos. Parte de este debate depende de que los padres posteriores usaban el término o entendían el término a la luz de cómo se usaba en sus días. Es como si habláramos de partes del sur de Ecuador como Ecuador, cuando hoy son Perú. Y todavía llamar a esa parte Ecuador, porque antes eran Ecuador, pero hoy son Perú. Ajá, exacto, algo así. Esos cambios que para nosotros Santo Domingo es Santo Domingo, pero antes era de la provincia de Pichincha. Entonces, si alguien decía una carta hace 50 años o algo así, que fue a Santo Domingo de Pichincha, entonces lo entienden de otra manera, ¿cierto? Hablando de otro grupo. Hoy, porque habla de Pichincha. Pero entender que hoy Pichincha y Santo Domingo son dos provincias diferentes. Es una buena ilustración. Entonces, pueden ver el cambio temporal aquí. Entonces, aquí tenemos en el tiempo de Pablo, alrededor del primer siglo. Noten Galatia, aquí grande, que tiene Laconia y otras ciudades que no puedo ver muy bien. Ahí. Y de ahí se achica un poco más, ya para el como segundo siglo, Galatia, un poco más específico. Y de aquí Galatia es solo en el norte. Ven cómo se va achicando y se va centralizando en el norte con el tiempo. Aquí, como toda parte central. Aquí todavía es central, pero perdió partes aquí al sur. Y de aquí perdió mucha parte sureña y ya está como casi excluido aquí esa parte del norte. Entonces, debido a eso, esos cambios, fue natural en su contexto entenderlo así, como refiriéndose al norte. En cuanto a las fechas, la teoría de Galacia del Norte pone la fecha en la mitad de los años 50 y después durante o al final del segundo viaje misionero. La teoría de Galacia del Sur pone la fecha justo después del concilio de Jerusalén, poniendo Gálatas 2 con Hechos. Otros dicen que Gálatas 2 es Hechos 11 y viene antes del concilio hay dos opciones para incluso los del sur. Si la identificación de Gálatas 2 con Hechos 15 es cierto, uno es un poco raro en el contexto, porque como señalé en la clase anterior, o antepasado, sería un poco raro que Pablo está tratando de ser tan preciso para demostrar que su evangelio no vino de los hombres y no mencionar una oportunidad en que su evangelio pudo haber venido de los hombres. Entonces, quizás, como dije, uno pudo haber dicho, pues, ¿qué hay de ese otro viaje que tomaste? Entonces, también la ausencia de la mención al concilio en Gálatas 2 es también algo llamativo. Habría sido un argumento conclusivo para la iglesia. Ya estamos de acuerdo, todos los ancianos y los apóstoles, que la circuncisión no es necesaria. E incluso él tuvo la obligación de compartir esa noticia con otras iglesias. Entonces, ¿por qué no usar esta carta como oportunidad para hacerlo? Pues quizás porque vino antes. También la práctica de Pedro, que por la cual Pablo le reprende, no tiene sentido después de Hechos 15. Esa inconsistencia es explicable antes de Hechos 15, pero muy difícil de explicar después de Hechos 15. Entonces, por lo tanto, creo que es más posible que haya venido en 48 o 49, hacia el final de su primer viaje en el cual visitó, como el año después de haber estado con esas iglesias. El libro tuvo la ocasión de varios falsos maestros. Bueno, ahí están algunos argumentos. El libro tuvo la ocasión de varios falsos maestros quienes negaban el evangelio de gracia de Pablo, la relación entre la ley y el espíritu, y también negaban el apostolado y autoridad de Pablo. Ellos querían enfatizar la necesidad de la circuncisión y una sumisión a la ley como necesaria para los nuevos convertidos gentiles. Pablo vio esto como un ataque al corazón mismo de su evangelio
Y por esto fuertemente condena esa idea y propone su enseñanza de la salvación y la inclusión en el pacto y el linaje de Abraham por fe en Cristo y no por obras de la ley. Podemos dar este breve bosquejo del libro. Esencialmente son 3 partes: la introducción, el cuerpo y la conclusión. Pero ese cuerpo podemos dividir en algunas partes. En primer lugar, da una defensa de su evangelio, de versículos 6 a 2:21. Ahí está empezando con su análisis de que su evangelio es de Dios solamente, no de los hombres. Y de ahí defiende eso por decir que yo lo recibí por revelación. No consulté con sangre y carne, sino el Señor me lo reveló. Y de ahí después fue reconocido por los apóstoles, pero no vino de ellos. De ahí Pablo lo defiende teológicamente en base del Antiguo Testamento, en base del rol y la naturaleza verdadera de la ley, para exponer pecado y mostrarnos la necesidad de Cristo y ser ese ayo, ese tutor que nos guiaba hacia Cristo, porque la ley puso todo bajo pecado, como dice Romanos 3, para que seamos salvos por Cristo en el Evangelio. Y incluso usa una analogía, una alegoría de Agar e Ismael, Sara e Isaac, como 2 linajes, uno según la promesa y otro igualmente circuncidado, igualmente miembro del pacto abrámico, pero que es rechazado debido en esa forma alegórica. Y de ahí 5:1 a 6:10 hay un énfasis en la vida, una vida consistente con el Evangelio. Entonces tenemos una defensa del Evangelio, explicación del Evangelio y aplicación del Evangelio. Entonces, defensa 1 y 2, explicación 3 y 4 y aplicación 5 a 6. Hay mucho que decir sobre el Evangelio, la carta de Gálatas. Pero por temas de tiempo y el punto que tenemos clases de teología del pacto y todo eso, que vamos a profundizar mucho en el libro de Gálatas, quiero señalar algunos de los puntos principales aquí en cuanto a su uso por la nueva perspectiva de Pablo. Aquí es el tulip, los 5 puntos de la nueva perspectiva que vemos para recordarnos eso. Tenemos ese rechazo de ideas tradicionales de los luteranos que tenían ideas antisemíticas, que enfatizaban el legalismo entre los judíos, y es la meta de estudiar el judaísmo conforme a su propio contexto y sus propias fuentes. De ahí enfatiza la elección y la membresía del pacto en base de una elección llena de gracia y no en base de obras. La lealtad de la ley no es cómo uno se salva, pero como uno expresa su verdadera naturaleza judía, ser un verdadero judío. Entonces, ese tipo de exclusivismo que Pablo está rechazando, y por eso el énfasis es en una salvación inclusiva de judíos y gentiles. Y esto en base de presuposiciones no tradicionales, buscando acercarse al texto críticamente, como la crítica histórica, que no tenemos que tomar las conclusiones tradicionales por sentado. Podemos analizarlas y criticarlas y analizarlas a la luz de su propio contexto. Ok. Habiendo recordado eso, consideremos Gálatas y la nueva perspectiva de Pablo. El autor Dunn, como dijimos, Sanders realmente no cambia mucho de la interpretación de Gálatas. Dice que Pablo sí está atacando el legalismo, pero simplemente el legalismo no era una forma real de judaísmo. Era un hombre de paja para enfatizar la fe y mostrar que cualquier otra posible propuesta, no que haya una propuesta verdadera, pero incluso si alguien dijera esto, sería falso porque solo por fe. Que quizás como tomando esa idea hipotética del inicio, empieza diciendo, si alguien dijera estas cosas, que sea anatema. Y de ahí da un ejemplo de algo que alguien pudiera decir en algún momento hipotético. Pero Dunn dice, no, el no mismo pacto sí debe influir en nuestra interpretación del texto. Entonces, él usa Gálatas 2:16 y el libro de Gálatas, siendo el libro de Gálatas uno de los principales auténticos de Pablo, como la fuente base de la nueva perspectiva.
Y cambia varios puntos aquí. Como hemos señalado, la idea de las obras de la ley. Pero en primer lugar consideremos algunos otros detalles. Aquí en Gálatas 2, 16, dice el texto: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, aquí hay varias frases que son reinterpretadas. Uno es pistis Christo. Pistis Cristo. Pistis. ¿Qué significa? Pistis. Fe. Cristo. Ajá. ¿Qué forma es? Genitivo. Bien. Entonces, ¿qué notamos acerca de esto? Fe de Cristo. ¿Qué significa eso? Normalmente es pistis en Cristo o eis Christon, algo así, alguna preposición. O incluso a veces es pistis Christo, dativo, simplemente. Creyendo en Cristo. Pero aquí es la fe de Cristo. Entonces, el punto es que pistis puede significar fe, como creencia, o fidelidad, algo más activo. Entonces, la pregunta es, ¿este genitivo es objetivo o subjetivo? Objetivo es de Cristo, fe en Cristo. La fe que nosotros tenemos en Cristo. Cristo es el objeto en el cual creemos. O subjetivo, Cristo es la persona que cree. Pero obvio, Cristo no es que Cristo crea, sino Cristo sea fiel. La fidelidad de Cristo. No es nuestra fe en Cristo o la fidelidad de Cristo al pacto. Algunos, incluso algunos que no son proponentes de la nueva perspectiva de Pablo, como Daniel Wallace, están de acuerdo que es algo objetivo, subjetivo, perdón, la fidelidad de Cristo. De hecho, interesantemente, Dunn dice que es fe en Cristo. Ese cambio es más un punto de N.T. Wright y Richard Hayes. N.T. Wright lo interpreta como la fidelidad de Cristo debido a su cosmovisión hermenéutica modelada por algunos conceptos bíblicos teológicos. Entonces, debido a la importancia de la fidelidad de la membresía en el pacto, Cristo demuestra la fidelidad de Dios, la fidelidad pactual en su obra, que abre la puerta para que los judíos y gentiles sean unidos en él. No es fidelidad de Cristo tampoco en el sentido de justicia activa, imputada a nuestra cuenta. Sino en Cristo, Dios demuestra su fidelidad a sus promesas pactuales y la restauración de su pueblo escatológico que une judío y gentil en un solo cuerpo. Carson y Moore critican esa idea de esa manera. La evaluación más amable de esa comprensión de la teología bíblica es que no es tanto errónea como culpable de poner el énfasis en el lugar equivocado. Wright admite que Cristo en la cruz trata en un nivel u otro con el pecado, la justicia, la culpa, la condenación y la santidad. Pero para él estos son temas relativamente menores comparados con los temas controladores de la fidelidad de Dios al pacto y de la fidelidad obediente de Cristo a su papel como el israelita ideal. En la perspicaz evaluación de Douglas J. Moo, Wright pone en primer plano lo que el Nuevo Testamento pone en segundo plano. Y en segundo plano, lo que el Nuevo Testamento parece poner en primer plano. Otra frase aquí, interpretada de otra manera, es erga nomum. Obras, neutro, nominativo plural, genitivo masculino singular. Obras de la ley.
Las obras de la ley aquí, según James Dunn, no son obediencia estricta a la ley. Nadie proponía, según la idea de Sanders, nadie proponía una salvación o vida eterna obtenida por una obediencia a todas las leyes del Antiguo Testamento. Que es en contra de presentaciones de los fariseos en Mateo 19, por ejemplo, el joven rico, que decía, pues ya he guardado la ley. O incluso Pablo. Ellos incluso citan a Pablo en Filipenses 3, cuando Pablo dice, en cuanto a la ley, ¿qué dice? Irreprensible. Entonces dice, mira, Pablo no estaba luchando con culpa, porque para él la ley no le condenaba. No era una lucha con no poder guardar la ley, sino era algo diferente. Era que él no entendía el pacto, que no estaba excluido de esa membresía verdadera en el nuevo pacto, en Cristo, quien es el verdadero Israel, el verdadero cuerpo pactual. Entonces tenemos un problema aquí. Pero parece que la idea de Pablo ahí en Filipenses 3, sí, es eso, que él pensaba eso, pero no era el caso. Y lo que terminó siendo que mi justicia no es suficiente, sino necesito una justicia ajena, una justicia que viene de alguien más, que viene por fe en Cristo. Entonces, Dunn interpreta esto simplemente como las obras que limitan, ponen límites entre judío y gentil. La circuncisión, las leyes de dieta y las ceremonias como días de reposo. Entonces, los judíos imponían estas cosas que no fueron requeridas por Cristo, quien es el verdadero Israel, y las imponían en los gentiles para poder ser salvos y poder ser miembros del pacto. Ser salvos es ser incluido en el pacto, ¿cierto? No es ser salvo de su culpa. Sin embargo, Pablo es igual de claro de su negación de la consideración de obras en general en nuestra justificación también. Por ejemplo, Romanos 4 habla de ese rechazo de las obras. No puede haber gracia y obras en ningún sentido. Entonces, si es de obras, no es de gracia. Si es de gracia, no es de obras. Entonces, no está hablando ahí en este texto de circuncisión, sino de obras en cualquier sentido. Cualquier adición de obras lo hace no de gracia. También Efesios 2, que como dije, Don no toma en cuenta porque es deuteropaulino, pero para nosotros es un texto convincente que es solo por gracia y por fe y no por obras para que nadie se jacte. Además, podemos considerar la realidad en Romanos 2, por ejemplo, habla de la fe en Cristo, de la fe de Cristo, perdón, pero ¿qué más dice justo después de eso? También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe de Cristo. La fe de Cristo. Otra vez, 2 veces dice pistis Cristo. Entonces, no es solamente la fe de Cristo, pero también somos justificados a través de nuestra fe, como dice. Nosotros hemos creído para ser justificados. También la circuncisión en Pablo generalmente no es simplemente algo que marcaba límites. Quizás así ellos lo entendían, pero Pablo recuerda en Romanos 2 que la circuncisión es algo que implica una obligación a cumplir la ley, a algo más. Era una entrada, sí, pero una entrada ¿a qué? A la obligación de guardar la ley. Entonces, uno enfatizar la circuncisión era someterse a la ley y la justicia que viene por la ley, que dice, si no continúas en todas esas cosas, maldito eres. El sistema pactual parece estar en conflicto con la dicotomía de pasajes claros como Gálatas 4. Gálatas dice, estos son 2 pactos. Pero Don dice que 2 pactos realmente significa 2 lentes por el cual ver un solo pacto. Hay un énfasis
en la unidad pactual. Y quizás su argumento puede tener cierto valor para los reformados que enfatizan un solo pacto, ¿cierto? Sí, es algo que va en contra de esa idea tradicional también, de un solo pacto, cuando dice, esos son dos pactos, uno que corresponde a Sinaí, otro que corresponde al nuevo pacto, pero es una idea importante. Uno que lo ve por las obras de la ley, entendidas de qué sentido, circuncisión y esas cosas externas. Y otro que es por fe. Entonces, cuando enfatizamos la fe de Cristo, es gracia, es vida, es de arriba, es Isaac. Pero cuando enfatizamos circuncisión, es esclavitud y expulsión de nuevo. Incluso hay otro punto aquí. Justificar. Justificar aquí. En la mente judía, esa palabra primariamente tiene referencia a una declaración de una corte, de alguien como justo delante de la ley, o como la justicia ontológica de Dios. Hay esos dos sentidos, la justicia de Dios y la justificación. Hay esa idea en la literatura judía y en el Antiguo Testamento mismo de ser considerado justo, obediente delante de la ley y juzgado conforme a la ley, la Torah de Dios, y encontrado justo. Hay ese contexto. Incluso Wright identifica que hay algo de eso, pero como dijimos, es la parte escatológica, solo la parte escatológica. Pero aquí Pablo está diciendo que la fe es la base por la cual somos justificados, no medio por el cual somos justificados. Entonces, algunos de los problemas aquí es que la interpretación de este pasaje depende de sus presuposiciones. Ellos presuponen su conclusión, su definición de justificación como membresía del pacto es simplemente lo que ellos leen en el texto. Esa realidad de un tribunal o corte es reconocido por ellos también, pero llega a significar más una declaración de si alguien es miembro del pacto o no, y poco más. Entonces, debido a la fidelidad de Dios mostrada en Cristo, la fidelidad de Cristo, somos justificados, declarados miembros del pacto, no por obras de la ley, sino por la fidelidad de Cristo. Entonces, es la obra de Cristo en ser el verdadero Israel que hace un nuevo pacto, que puede hacernos miembros del pacto y no la circuncisión y esas otras cosas. Entonces, es algo difícil, ¿cierto? Porque eso es cierto. Pero también va un paso más allá. Y incluso en capítulo 3 lo hace explícito. Que su entendimiento de la ley y las obras de la ley no es solo circuncisión. Sino, para ser justo, tienes que continuar en todas estas cosas. El justo, el que hacer esto y vive. Eso es algo parecido a lo que hace Wright en cuanto a 2 Corintios 5, 21, que habla de la justicia de Dios en Cristo. Pero lo que él dice es que Dios está manifestando su fidelidad a su pacto y sus promesas cuando Pablo y los embajadores prediquen el Evangelio de Cristo. Entonces, no ve ahí esa idea de la imputación. Es un torcimiento de muchos pasajes de las Escrituras. Entonces, mis hermanos, el libro de Gálatas escrito por el apóstol Pablo a Galacia del Sur, alrededor de 47, 48, 48, es una carta importante que nos declara la gloria del Evangelio. Nos recuerda que el Evangelio viene solo de Dios, fue revelado por Dios y por eso demanda nuestra obediencia y nuestra fe. Además, eso nos enseña claramente la distinción entre la ley y el Evangelio. Sí, hay un énfasis en la circuncisión, pero parte de ese énfasis en la circuncisión es eso era parte de lo que alimentaba la autojustificación de muchos judíos. Como vemos en Mateo 3, por ejemplo. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Somos hijos de Abraham. Somos la circuncisión. Adoramos a Dios verdaderamente.
pero enfatizaban las cosas tradicionales, las cosas externas, porque pueden cumplir las cosas externas, pero no pueden cumplir las cosas del corazón. Y esa es parte del problema, que ellos, por eso Pablo dice, no es circuncisión, ni incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación. Es fe que obra por amor. Es una nueva creación porque ellos se han manifestado claramente por la ley que no pueden justificarse a sí mismos. Que aunque Dios sí les ha mostrado gracia, ese pacto servía para apuntarles al nuevo pacto, a la necesidad de un mediador, a alguien que tomara la maldición del pacto por ellos. Porque aunque ellos estaban ahí, debido a su pecado constante manifestado a lo largo de la historia, no pudieron cumplir el pacto. No pueden cumplir el pacto. No pueden hacer esto y vivir. La ley solo les puede condenar. Pero Dios acompañó esa ley con medios tipológicos de expiación, con señales y profecías y promesas, para que nos guiara como un ayo a Cristo. Nos toma de la mano, mostrándonos nuestra transgresión, y nos guía a buscar la salvación solamente por fe, desmayándonos de nuestra propia justicia, como hizo Pablo mismo en Filipenses 3, para tener la justicia que es por la fe en Cristo, y conocer el poder de su resurrección, y participar en sus sufrimientos. Era mejor unirse a Cristo por fe y recibir su justicia. Él, quien tomó la maldición por nosotros, y quien hizo y vivió por nosotros, para que en él nosotros tuviéramos vida. Entonces hay aquí una historia de dos pactos. Un pacto que nos muestra nuestro pecado y tipológicamente nos apunta a Cristo, pero al mismo tiempo este pacto cumplido perfectamente por nuestro Señor Jesucristo para unir en un solo cuerpo, en el nuevo pacto, judío y gentil, justificados delante de Dios y reconciliados entre sí por la misma obra de Cristo en el nuevo pacto. Entonces, con eso, mis hermanos, podemos concluir este estudio muy breve sobre el libro de Gálatas.